Buenas tardes, alumnos. Finalmente llegamos a la unidad número 12, que es la fosforilación oxidativa. Que sobre todo es la culminación del metabolismo productor de energía en los organismos aeróbicos. Todos los pasos oxidativos en la degradación de glúcidos, grasas y aminoácidos convergen en esta etapa final de la respiración celular en la que la energía de la oxidación impulsa la síntesis de ATP. Entonces, la fosforilación oxidativa es la culminación del metabolismo productor de energía en los organismos aeróbicos. Tenemos reacciones de transferencia de electrones en la mitocondria. La fosforilación oxidativa tiene lugar en la mitocondria y produce la reducción de oxígeno a agua, gracias a los electrones cedidos por el NAD reducido y el FAD reducido. La fosforilación oxidativa empieza con la entrada de electrones en la cadena respiratoria. La mayor parte de dichos electrones provienen de la acción de deshidrogenasas que captan electrones de vías catabólicas y los canalizan hacia aceptores de electrones universales. Los nucleótidos de la nicotinamida y la adenina o los nucleótidos de la flavina. Las deshidrogenasas ligadas a nucleótidos de nicotinamida catalizan reacciones reversibles. Como vemos ahí, ¿se acuerdan que habíamos estudiado las flechitas? Esto quiere decir que hay un equilibrio y que es una reacción reversible. Tenemos el sustrato reducido y el NAD, sustrato oxidado y NAD reducido más un protón. De la otra manera tenemos sustrato reducido más NAD fosfato, sustrato oxidado, NAD fosfato reducido, más protón. Algunas deshidrogenasas están en el citosol y otras están en la mitocondria, existiendo también otras con dos isoenzimas, una mitocondrial y otra citosólica. Las deshidrogenasas ligadas al NAD eliminan dos átomos de hidrógeno de sus sustratos. Uno es transferido en forma de ion hidruro, y el otro, este es transferido al NAD, y el otro es transferido como protón en el medio. El NAD reducido y el NAD fosfato reducido son transportadores electrónicos hidrosolubles que se asocian reversiblemente con las deshidrogenasas. Ni el NAD reducido ni el NAD fosfato reducido pueden atravesar la membrana interna de la mitocondria, pero los electrones que transportan pueden ser lanzados a través de la membrana interna. Las flavoproteínas deshidrogenasas contienen un nucleótido de flavina fuertemente unido, a veces de manera covalente. El nucleótido de flavina oxidado puede aceptar un electrón o dos electrones. La transferencia se da gracias a que la flavoproteína tiene un potencial de reducción mayor que el compuesto oxidado. Las mitocondrias, como vemos, tienen dos membranas, ¿sí? Bueno, la cadena respiratoria ocurre sobre todo en la membrana interna de las mitocondrias. La mitocondria, que tiene dos membranas, tiene una membrana externa y una membrana interna. Las membranas mitocondriales externas, esta externa es fácilmente permeable a las pequeñas moléculas e iones.
y la membrana interna impermeable a la mayoría de las moléculas pequeñas e iones. Las únicas especies que cruzan la membrana interna son aquellas para las que existen transportadores específicos. La membrana interna aloja los componentes de la cadena respiratoria y a la ATP sintasa. La cadena respiratoria mitocondrial consta de una serie de transportadores electrónicos que actúan secuencialmente, la mayoría proteínas integrales de membrana, con grupos prostéticos capaces de aceptar y donar 1 o 2 electrones. Hay 3 tipos de transferencias electrónicas en la fosforilación oxidativa. Vamos a ver una, que es la transferencia directa de electrones, tal como sucede en la reducción del hierro férrico a ferroso. Otra es la transferencia de un átomo de hidrógeno, y la tercera es la transferencia de un ion hidruro, portador de 2 electrones. El término equivalente de reducción, que lo van a encontrar en muchas bibliografías, se utiliza para designar el equivalente de un electrón sencillo que se transfiere en una reacción de oxidación-reducción. Además, también tenemos el NAD y las flavoproteínas, y hay otros 3 tipos de grupos transportadores de electrones que funcionan en la cadena respiratoria. Una es la quinona hidrofóbica, que también tenemos como ubiquinona o coenzima Q o simplemente Q, y 2 tipos diferentes de proteína con hierro, que es el citocromo y proteínas ferrosulfuradas. Ahí yo le puse la imagen, la ubiquinona Q, el citocromo y la proteína ferrosulfurada, como son. La ubiquinona o coenzima Q es liposoluble y puede difundir libremente a través de la bicapa lipídica de la membrana mitocondrial interna. Puede aceptar un electrón transformándose en el radical semiquinona QH, este que tenemos acá, o 2 electrones formando ubiquinal QH2. Es por lo tanto la ubiquinona o la coenzima Q capaz de actuar como puente entre un dador de 2 electrones y un aceptor de 1 electrón. Los citocromos, por otra parte, son proteínas que tienen hierro como grupo hemo. Las mitocondrias contienen 3 clases de citocromos, citocromo A, B y C, que se encuentran en la membrana interna. Las proteínas ferrosulfuradas, que también las pueden encontrar como hierro ion o Fe-S, el hierro no está presente en forma de hemo, sino en asociaciones con átomos de azufre inorgánico o con átomos de azufre de residuos de cisteína de la proteína, o con 2 al mismo tiempo. En la reacción global catalizada por la cadena respiratoria mitocondrial, se transportan electrones desde el NAD reducido, succinato u otro donador electrónico primario a través de las flavoproteínas, ubiquinona o proteínas ferrosulfuradas y citocromos al oxígeno. El orden de estos transportadores, el orden de los transportadores del NAD reducido sería la coenzima Q, citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A,
citocromo A3, y recién a lo último, oxígeno. Es de esperar que los transportadores funcionen en orden de potenciales, de reducción creciente, porque los electrones tienden a fluir espontáneamente desde los transportadores de potencial más bajo hacia los transportadores con potencial más elevados. Luego tenemos los complejos enzimáticos. Los transportadores de electrones de la cadena respiratoria están organizados en complejos supramoleculares incrustados en la membrana interna. Vamos a tener el complejo 1, NAD-ubiquinona reductasa, está constituido por una flavoproteína que contiene flavin mononucleótido y proteínas ferrosulfuradas. Cataliza dos procesos simultáneos acoplados. Uno es la transferencia hacia la ubiquinona de un ion hidruro del NAD reducido y un protón de la matriz. Y el otro proceso es la transferencia de 4 protones de la matriz hacia el espacio intermembrana. Luego pasamos al complejo 2, que tiene dos tipos de grupos prostéticos, un FAD y el centro y centros de proteínas ferrosulfuradas. Los electrones pasan desde el succinato al FAD y a continuación a la ubiquinona a través de los centros de hierro sulfurado. Luego tenemos el complejo 3, que consta de 3 subunidades, el citocromo B, una proteína sulfurada, y el citocromo C1. Esas son las 3 subunidades con las que consta el complejo 3. Acopla la transferencia de electrones desde el ubiquinal QH2 al citocromo C, con el transporte vectorial de protones de la matriz al espacio intermembrana. El citocromo C es una proteína soluble del espacio intermembrana. Después de que su grupo hemo acepta un electrón del complejo 3, el citocromo C se desplaza hacia el complejo 4 para ceder el electrón a un centro de cobre binuclear de esta enzima. Ahí tenemos la imagen de lo que es el complejo enzimático, con el complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Esta imagen también yo se la subo en la bibliografía. Y vemos que tenemos el complejo 4, que es citocromo oxidasa. Es una enzima muy grande de la membrana mitocondrial interna, tiene citocromo A y A3, transporta electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular, reduciéndolo a agua. Por cada 4 electrones que pasan a través del complejo, la enzima consume 4 protones de la matriz, convirtiendo al oxígeno en 2 moléculas de agua. También utiliza la energía de esta reacción redox para bombear un protón hacia el espacio intermembrana por cada electrón que pasa. Como resumen de esto, lo que podemos decir es que la cadena de transporte de electrones mitocondrial utiliza electrones desde un donador, ya sea NAD reducido o FAD reducido, y los pasa a un aceptor de electrones final, como el oxígeno, mediante una serie de reacciones redox. Estas reacciones están acopladas a la creación de un gradiente de protones generados por los complejos 1, 3 y 4. Dicho gradiente es utilizado para generar ATP mediante la ATP sintasa.
Como vemos, todos los procesos ocurren en la mitocondria y terminan en la cadena respiratoria. Todos los que son del acetil-CoA, ciclo de Krebs, se reduce a NADPH, entra a cadena respiratoria para dar como producto final ATP. Todos los procesos que ocurren en el citoplasma, como por ejemplo el ingreso del carbohidrato, glucosa, conversión de glucosa para obtener piruvato, el ingreso de lípidos, la degradación a ácidos grasos, que dan como resultado acetoacetato, e ingresan al ciclo para dar acetil-CoA, que luego el acetil-CoA ingresa en el ciclo de Krebs, y finalmente va a la cadena respiratoria. Fuerza protón motriz. La transferencia de dos electrones desde el NAD a través de la cadena respiratoria al oxígeno molecular se puede describir como NAD reducido más protón más medio oxígeno, que va a dar con la flecha en esta dirección, NAD más agua. La reacción neta es altamente exergónica. Para este par redox es de variación de energía libre estándar menos 220 kJ sobre mol de NAD. La mayor parte de esta energía se usa para bombear los protones fuera de la matriz. Por cada par de electrones transferidos al oxígeno se bombean 4 por el complejo 1. Se bombean 4 protones por el complejo 3 y 2 protones por el complejo 4. La energía electroquímica inherente a esta diferencia de concentración de protones y a la separación de cargas representa una concentración temporal de gran parte de la energía de la transferencia electrónica. La energía almacenada en este tipo de gradiente es la denominada fuerza protón matriz. Tiene dos componentes. Uno es la energía química potencial debida a la diferencia de concentración de una especie química entre las dos regiones separadas por la membrana. Y la otra, es decir, el otro componente, es la energía eléctrica potencial que se origina con la separación de cargas cuando un protón cruza la membrana sin su contraion. Cuando los protones fluyen espontáneamente hacia debajo de su gradiente electroquímico, la energía está disponible para producir trabajo. En mitocondrias, cloroplastos y bacterias aeróbicas, la energía electroquímica en el gradiente protónico impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. ¿Cómo se transforma un gradiente de concentración de protones en ATP? Porque hasta acá vimos que, bueno, la transferencia electrónica libera fuerza, y la fuerza de protón matriz conserva. Entonces, una libera, la otra conserva. La energía más que suficiente por mol de par de electrones para impulsar la formación de ATP. Y vimos que el mol que generan ellos es de 220 kJ por mol, sobre mol, perdón. Entonces ellos liberan y conservan más que la energía suficiente por mol de par de electrones para impulsar la formación de ATP. ¿Qué se requiere? Y para la formación de ese ATP se requiere 50 kJ. Y ellos están haciendo
220 kilojoules. El modelo quimiosmótico aplicada a la mitocondria, vamos a ver que los electrones de NAD reducido y otros sustratos oxidables pasan a través de una cadena de transportadores distribuidos asimétricamente en la membrana interna. El flujo electrónico está acompañado de la transferencia de protones a través de la membrana, produciendo un gradiente químico y un gradiente eléctrico. La membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones. Los protones solo pueden volver a penetrar a la matriz a través de canales específicos de protones. La fuerza protón-matriz, que impulsa el retorno de los protones a la matriz, proporciona la energía para la síntesis de ATP, catalizada por el complejo F1 ATP sintasa. La tasa respiratoria, es decir, el consumo de oxígeno en la mitocondria, se encuentra regulada y limitada por la disponibilidad que tengamos de ADP como sustrato. Pero esta dependencia del consumo de oxígeno con la concentración de ADP es en realidad una medida del estado energético de la célula. Otra medida relacionada es la razón de la acción de masas del sistema ATP-ADP. Que es igual a ATP, a la concentración de ATP sobre la concentración de ADP por la concentración de fósforo. Cuando el cociente es grande, hay mucho ATP. Por lo tanto, disminuye la velocidad de la respiración. Y cuando el cociente es pequeño, hay poco ATP. Por lo tanto, aumenta la velocidad de consumo de oxígeno y de la respiración. Les dejo en la plataforma el material bibliográfico del Leninger y del libro de química de Antonio Blanco referente a esta unidad. Cualquier duda que tengan, terminan de ver el video y me escriben en el foro. Que tengan muy buena tarde, chicos.